Hola y bienvenidos. Este es el video número 3 en la serie sobre Shabbat, el séptimo o primero. Obviamente estamos hablando sobre lo que se debe celebrar hoy en día como la Iglesia, cuál es bíblico y qué dice la Biblia sobre el séptimo día. Y como miramos la semana pasada, estudiamos sobre la palabra Yom, miramos diferentes versículos y llegamos a la conclusión por las Escrituras que Yom también habla de un periodo de tiempo sin definición. Y entonces, sabiendo esto, vamos a seguir el día de hoy analizando Génesis capítulo 1, los primeros versículos, hasta 2:5, y vamos a ver lo que la palabra nos enseña el día de hoy. Vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu de verdad que habita en nosotros, gracias por el Cristo que vino, que dio su vida, que cumplió con el pacto, porque nosotros los hombres no podemos cumplir con nada del pacto, y no porque tal vez es tan difícil, sino porque nuestro corazón está tan perverso y engañoso como dice las Escrituras. Y entonces, Padre, gracias que nos hiciste una promesa de venir y cambiar nuestro corazón de piedra a carne, de poner tu espíritu en nosotros para habitar en nosotros, para guiarnos en toda la verdad. Pedimos, Padre, que a través de todos los estudios que miramos aquí en este canal, que nos ayudes, Padre, a entender y ver con ojos espirituales, con una mente y corazón abierto, porque el Espíritu está obrando en nosotros. Te damos gracias y pedimos, Padre, obviamente que nos guíes el día de hoy en este estudio. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Vamos a entrar en Génesis capítulo 1 y lo que deseo hacer esta semana es ver lo que nos enseñan aquí en estos versículos de capítulo 1 y parte de capítulo 2 y ver el uso de Yom en este contexto y hablar sobre lo que quiere decir día para nosotros, porque cuando leemos en las Escrituras la palabra Yom, que se traduce al español día, yo creo que vamos a ver, como hemos visto, que no está definido, entonces es difícil hoy en día calcular exactamente lo que es un día. Y el propósito de todo esto es mostrar que ser dogmático acerca de celebrar nuestro día sábado o domingo o lunes o martes o cualquier otro día, según lo que estamos estudiando, probablemente no es buena idea. Y entonces obviamente hay muchos videos todavía en esta serie donde vamos a investigar a profundo lo que quiere decir. Y un poco más adelante vamos a hablar sobre la diferencia entre lo literal del antiguo pacto y lo espiritual del nuevo pacto. Entonces vamos a hacer un clavado en estos versículos. En Génesis capítulo 1, voy a leer del 1 al 5 y dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y lo que quiero mencionar aquí, esta palabra Dios es Elohim. Mi opinión, mi preferencia en ninguna traducción de las Escrituras que tengo trae la palabra Elohim. Todos tienen Dios con la letra D mayúscula. Yo no sé por qué se lo tradujeron así. No me gusta. Prefiero que si hubieran puesto aquí la palabra correcta, yo creo que para todos nosotros hubiera sido más claro. Pero aquí, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y hemos platicado sobre el versículo 2 muy a profundo, y lo hemos comparado con Isaías 45, el versículo 18. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios: sea
la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Notan las palabras utilizadas aquí, muy específico. Dice en versículo 5, fue la tarde y la mañana un día. Y entonces, intentar explicar cuántas horas son o lo que sea, obviamente nos presenta un problema, porque mucho depende del punto de vista de uno en lo que quiere decir día. Como miramos aquí, y hemos visto en la palabra yom, que habla de las horas que eran calientes. Entonces eso lo miramos en el último video. Pero aquí miramos que de la tarde a la mañana es día. Dios puso la luz y como dice aquí, la noche, las tinieblas llamó noche. Y entonces, en nuestro mundo hoy en día, nosotros hablamos del día, depende en las horas que trabajamos o las horas de luz a veces, porque se dice al trabajar 8 o 10 o 12 horas en una fábrica o una tienda o lo que sea, trabajé todo el día. Bueno, sabemos que no es cierto. Todo un día es 24 horas. Y entonces para nosotros, entonces no trabajaron todo el día, trabajaron una porción de 24 horas. Obviamente no están hablando literalmente, porque trabajar 24 horas literalmente probablemente nos mataría. Entonces, obviamente no lo tomamos literal. Y entonces para el mundo de hoy todo depende del punto de referencia en cuanto a lo que quiere decir día. Y se pregunta entonces, ¿cuál punto de referencia se debe usar para determinar lo que es el yom bíblico hoy en día? Porque en ningún caso está hablando aquí en estos versículos de 24 horas, como miramos en el video pasado. Otra vez, como todos sabemos, las horas que hay luz varían dependiendo de muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de las estaciones del año. Ahorita nosotros estamos en las montañas. El sol se levanta como a las 6:30 y se acuesta, se puede decir, a las 5:30. Pero si estuviéramos en la valle, en México, por ejemplo, en San Luis, es diferente. Hay más luz más tarde. Y entonces, cuando hablamos de día, obviamente varía entre aquí y 8 horas al oeste y entre estos dos lugares en el globo. Entonces, hablando del globo, la posición geográfica del global también va a determinar lo que es un día. Un buen ejemplo de esto son los lugares en el Polo Norte. En Alaska, por ejemplo, a las partes más norte, en el verano tienen luz 24 horas. Y en el invierno hay veces que hay oscuridad para los 24 horas. Entonces, para ellos, ¿cómo se marca el yom en este caso? Cuando hablamos de celebrar el séptimo día. ¿Cuál sería el séptimo si no hay luz? Entonces, ¿sí me explico? Espero que sí. Y el punto es esto. Vamos a suponer que si para ellos el día de reposo cayó en el séptimo día del mes en Israel, ¿cómo se ajustaría para el cambio de tiempos por posición geológica global? Y entonces hay una diferencia entre México y Israel de 8 horas. Entonces, cuando ellos están celebrando el comienzo del séptimo día, todavía nosotros estamos en el sexto día. Y si empezamos cuando ellos empiezan a la misma hora, entonces nosotros
estuviéramos quebrando el mandamiento. Si me explico, ya pueden entender por qué hay mucha confusión y muchos problemas con ser dogmático sobre lo que dice en el español, guardar el sábado como el día de reposo. Y ya como hemos visto, sábado es de la palabra Shabbat, que quiere decir reposo, no quiere decir el séptimo día de nuestra semana que llamamos sábado. Y entonces miramos que adherir literalmente al calendario de ellos para guardar sin cambio, como nos dice en 1 de Juan 5:3, guardar los mandamientos de Dios sin cambios, la palabra tereo en el griego. Entonces, se tuviera que celebrar en México a una hora diferente a lo que a la que están celebrando en Israel. Y otra vez les pregunto, o nos debemos preguntar, que si estamos quebrando con el mandamiento por hacerlo así o no. Entonces, obviamente, entramos en muchas prácticas y tal vez argumentos en cuanto a esto. Pero obviamente es la palabra que es la verdad y por eso tenemos que estudiarla a profundo. Cuando miramos en estos versículos, en el versículo 5, dice que las tinieblas llamó noche. La palabra tinieblas es del hebreo 2:8:2:2, es choshek, oscuridad, de aquí literalmente tinieblas, y tiene un uso figurativo también. Miseria, destrucción, muerte, ignorancia. Cuando llegamos a las cartas de Pedro y Judas, donde están hablando de los ángeles caídos, habla de que ellos están en un lugar de oscuridad, pero también dice que están en Tártaro. Entonces miramos oscuridad figurativamente, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Todo esto viene de la palabra tinieblas en su uso figurativo. Entonces, obviamente, hay que discernir por el contexto de lo que está hablando. Pero miramos que él llamó las tinieblas noche. Este es 3:9:1:5 en el hebreo, es layil. Y este propiamente es giró, alejándose de la luz. Este me recuerda de los que andan en apostasía, están alejándose de la luz. Entendemos por el Nuevo Testamento que la luz es la verdad, que Cristo es la verdad, que el Espíritu es la verdad. Entonces, cuando hablamos espiritualmente, alejarse de la luz es alejarse de la verdad de las Escrituras. Pero en este contexto es noche, figurativamente adversidad. También se traduce medianoche, noche, nocturno, y así en el español. Entonces, entendiendo esto, vamos a brincar a Génesis 1, el versículo 8. Y quiero leer ahorita sobre los 6 periodos de tiempo que miramos en 1:8 hasta 1:31. En versículo 8, y amó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, entre versículo 5, versículo 8, miramos que haya una expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas, como dice en versículo 6. Hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Por qué lo menciono? Porque otra vez miramos aquí el uso de tarde y mañana. No dice de mañana a mañana o de noche a noche. Dice de tarde a mañana el segundo día.
Vamos a brincar a versículo 9. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Otra vez miramos el mismo uso, tarde y mañana el tercer día. Recuerden, Yom también habla de un periodo de tiempo no definido. Versículo 14. Vamos a leer 14 al 19. Nos dice, y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales y para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Ahora noten aquí, no es hasta el versículo 16, el cuarto día, cuando tenemos estas lumbreras en el firmamento. Y hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Obviamente el sol y la luna. Entonces, ¿cómo marcaron antes tarde y noche? Tenemos tinieblas y luz, pero no había sol y no había luna. Entonces, obviamente nos presenta con muchos, tal vez no problemas, pero con muchas preguntas en cuanto a la duración de un yom. Otra vez, y para señorear en el día y en la noche, para apartar la luz y las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Notan que este es el cuarto día, el cuarto yom. Versículo 20. Y dijo Dios, produzcan las aguas criaturas que se mueven y tienen vida, y aves que vuelan sobre la tierra, y el firmamento abierto de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y toda criatura que se mueve y tiene vida, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Ya aquí en el quinto día tenemos sol, luna y estrellas. Y entonces, pero todavía tenemos el uso de la palabra yom, que cuando miramos todo esto que está sucediendo, cada uno de estos yom, miramos que estamos hablando de un periodo de tiempo. 24. Y Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y reptiles y animales de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, todo animal que se arrastra por la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.
Y yo sé que ustedes probablemente están preguntándose aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿de qué está refiriendo? Entonces, no vamos a tomar este desvío aquí, pero tal vez algún día voy a hacer un estudio sobre la Trinidad y sobre lo que nos está mostrando aquí en estos versículos y lo que tiene que ver. Pero es otra serie para otro día. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla, os será para comer. Y os he dado a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida. Y toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Entonces miramos a todos estos primeros días que hay un fin. Y entonces, al ver y pensar en estos versículos, si los traducimos estrictamente a unos 6 días de 24 horas cada uno, se nos presenta otra vez con un problema o al mínimo con muchas preguntas. Como por ejemplo, no es que Dios no puede todo esto en un 24 horas, pero es lo que miramos hoy en día, por ejemplo, en sembrar una semilla o en o mirar el crecimiento de un árbol. Por ejemplo, aquí en el rancho donde estamos ahorita, los árboles crecen a como 1 centímetro o menos cada año. Yo tengo unos árboles que son de 20 pies de alto. Entonces estamos hablando de 500 años de crecimiento al mínimo para alcanzar esta altura. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cambió Dios la manera en que la naturaleza crece entre el principio y ahora? Obviamente nadie puede contestar esto con certeza, creo que es la palabra, pero cuando miramos el uso de la palabra yom, entendiendo que quiere decir periodo de tiempo, entonces este nos presenta con otra idea en cuanto a la creación. Entonces, todo tuviera que suceder dentro de unas horas calientes si usamos la palabra yom, según su definición. Entonces, otra vez, otro problema o otra pregunta. ¿Cuántas horas es un yom? Se habla de los tiempos calientes. Porque recuerden, en aquellos tiempos en el jardín, existía el invierno, existía verano, primavera. Cuando habla de las estaciones del año, ¿cómo fue en aquellos tiempos antes del caída? Nadie sabe. Yo no puedo explicarlo tampoco porque simplemente la palabra no nos dice. Pero cuando consideramos lo que nos dice el diccionario Vines, que dice que hay mucha controversia sobre esto y que hay eruditos que optan por 6 periodos de tiempo, cuando se habla de la creación, ya entendemos el porqué. Otra vez, andar dogmático sobre 24 horas es posiblemente equivocarse sobre lo que dicen las Escrituras. Y para ser claro en cuanto a esto, porque yo sé que algunos van a decir, es que Ricardo cree en la evolución. Para ser claro, este no habla de evolución como los que piensan como Darwin definen la evolución. Este no habla de esto. Está hablando del hecho de que el proceso natural del crecimiento de una planta, un árbol o animal es un proceso de tiempo.
y aún nombrar todos los animales, si lo miramos en el sexto día. Nombrar todos los animales y reptiles fue un proceso de tiempo, porque no dice que Adán fue un sobrehumano que puede en 5 minutos nombrar todas las cosas que andaban en la tierra. Bueno, de mi punto de vista es imposible. Yo creo que nadie puede decir con certeza, con exactitud, que fue así. Y entonces, esta forma de pensar no le quita del Elohim nada. Si pensamos que fue un periodo de 6,000 años o 60,000 años, no le quita de Elohim nada, porque Él pudiera haber creado todo en 24 segundos. Es Dios todopoderoso, es Adonai. Y entonces, si Él hubiera querido hacerlo así, lo hubiera hecho, pero no lo dice así. Entonces, la cantidad de tiempo es irrelevante cuando hablamos de cuán grande es el milagro de la creación. Entonces, ahora lo que deseo hacer, vamos a brincar a capítulo 2. Y aquí en capítulo 2 quiero leer los versículos 2 y 3. Aquí en versículo 2 dice, y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, al Yom séptimo. Lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Notan específicamente aquí, hay algo diferente a este séptimo periodo de tiempo. ¿Qué es? No dice, y fue la tarde y la mañana el séptimo día. Miramos un principio al séptimo día, pero no miramos un fin. Este es muy importante a esta práctica sobre Shabbat y lo que quiere decir. Tenía un principio, pero no hay fin. Y entonces se nota que no dice igual como los otros periodos de tiempo. Solo dice que hay un periodo que se llama el Shabbat, el séptimo día, el reposo o el descanso. Es la palabra hebreo 7637 Shevi'i, y este es el número ordinario séptimo y se traduce séptima vez. Entonces, en versículo 2, 3, capítulo 2, versículo 3, tenemos solo el principio del séptimo vez o séptima vez o el séptimo yom, el séptimo periodo de tiempo. Y como dije, no hay un fin a este día. Es porque todavía no se ha terminado. Entonces, para que sepan que no es mi opinión únicamente, déjenme leer del diccionario Mines. Dice, Yom también puede significar un periodo indefinido. En este versículo 2, 3, Yom se refiere a todo el periodo del descanso de Elohim, desde la creación del universo. El Yom comenzó después de que Él completara los actos de creación del séptimo día y se extiende a lo menos hasta el regreso de Cristo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y aquí vamos a terminar, porque en el próximo video vamos a hablar qué significa esto. Este es lo que vamos a investigar para contestar la pregunta que si es bíblico celebrar el séptimo día o el primer día. Porque si no hay fin al séptimo día, tal vez es una celebración diario. Bueno, por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.